A comienzos del siglo XXI, el cine animado vivía una nueva era. Disney dominaba el panorama con sus príncipes perfectos, castillos dorados y moralejas luminosas. Pero de pronto desde las sombras apareció un ogro verde, feo, gruñón y con un pantano lleno de lodo. Un personaje que no solo cambiaría las reglas del cine animado, sino que marcaría el inicio de una rebelión en Hollywood. Su nombre era, por supuesto, Shrek. La historia del ogro que conquistó el corazón del mundo no nació en un castillo ni en un laboratorio de animación. Nació en una herida y detrás de ella había un hombre llamado Jeffrey Katzenberg. Katzenberg no era un animador, no era un guionista ni tampoco artista. Era un productor. Pero más que eso, era un estratega, un hombre con una visión tan grande como el de su ego. Y como todo un buen villano o un héroe, según del lado que lo mires, su historia comenzaría con una traición. Jeffrey Katzenberg nació en 1950 y comenzó su carrera en Paramount, donde poco a poco escaló posiciones hasta convertirse en un ejecutivo brillante. Tenía olfato para el éxito y fue uno de los responsables de llevar Viaje a las Estrellas al cine, de apoyar proyectos como Los Cazadores del Arca Perdida y convertir producciones arriesgadas en unos fenómenos culturales. Por supuesto que su ascenso llamaría la atención de un hombre poderoso, Michael Eisner, quien en 1984 fue nombrado como director ejecutivo en Disney. Disney en ese entonces estaba pasando por uno de sus momentos más oscuros. La animación estaba en decadencia, las películas fracasaban y la magia parecía haberse extinguido. Eisner necesitaba un salvador, alguien que devolviera a Disney a su antigua gloria, y elegiría por supuesto al genio de Katzenberg. En poco tiempo Jeffrey se convirtió en el cerebro detrás del resurgir de Disney. No sabía nada de la animación, pero entendía algo esencial. Por supuesto, el público. Sabía qué quería ver la gente y cómo hacer para que el cine animado volviera a ser emocionante para todo el mundo. Bajo su mando nacieron joyas como Quien engañó a Roger Rabbit, La Sirenita, Aladdin, La Bella y la Bestia y la mítica película que volvió a poner a Disney hasta la cima, El Rey León. Esa última de hecho fue el mayor éxito de toda la historia de Disney hasta el momento, pues Katzenberg había liderado la segunda era dorada de lo que era la animación de esta compañía. Y después de muchos años de sequía, Disney se colocaba la corona de rey en la animación. Pero en los pasillos del castillo algo se quebraba. El ego de Katzenberg crecía junto a su éxito. En 1994, el presidente de Disney, Frank Wells, murió en un accidente de helicóptero. Katzenberg creyó que había llegado su momento y estaba seguro de que sería nombrado el sucesor perfecto. Pero Michael Eisner no pensaba igual. Elegiría a otra persona y así, en un solo movimiento, traicionó a quien lo había ayudado a levantar este gigantesco imperio. Jeffrey Katzenberg no lo tomó bien. Renunció furioso, demandó a Disney por los bonos que le correspondían y sin ninguna sorpresa logró ganar el caso. La empresa tuvo que pagarle casi $300 millones, pero para Katzenberg el dinero no era suficiente. Quería demostrarle al mundo que podía derrotar a Disney en su propio terreno. Y ahí nació su verdadera obra maestra, la cual años más tarde sería recordada por el nombre de DreamWorks. En 1994, junto a Steven Spielberg y David Garfield, fundó un nuevo estudio para desafiar el poder detrás de La Casa del Ratón. Cada uno tendría su especialidad, pues Spielberg se encargaría del cine, Geffen de la música y Katzenberg en el área de la animación. Su objetivo era claro: construir un estudio capaz de competir de igual a igual con la gigantesca empresa de Disney. Su primera gran apuesta fue El Príncipe de Egipto, una epopeya animada con un tono serio, visualmente impresionante, pero que no logró el éxito esperado. Katzenberg comprendió que no solamente bastaba con copiar la fórmula de Disney, necesitaba algo más y esta vez iba a romperla. En ese mismo año, DreamWorks lanzó Ants, la primera película digital de la compañía. Era divertida, sarcástica y más adulta, pero tuvo la mala suerte de estrenarse casi al mismo tiempo que Bichos de Pixar. Y es que ambas películas trataban sobre hormigas, y las comparaciones, por supuesto, fueron inevitables. Steven Jobs, dueño de Pixar, acusó públicamente a Katzenberg de haber robado la idea y la rivalidad era total. Por supuesto que esta idea ya había surgido años antes en la mente del ejecutivo de esta ex compañía. Y mientras el fuego ardía, Jeffrey encontró algo que lo cambiaría absolutamente todo. El libro infantil llamado Shrek, escrito por William Steig, era la historia de un ogro que disfrutaba de los malos olores, que asustaba a la gente y que encontraba el amor en una ogra. Un cuento de hadas al revés, justo lo que Katzenberg necesitaba. Compró los derechos, reunió un equipo de animadores, directores, entre ellos estaría Andrew Adamson,
y Vicky Hedson. Y así es como comenzaría la producción de una de las películas que han marcado más la historia en el mundo de la animación digital y de los cines. Desde el inicio, Shrek no solamente era una película, era una declaración de guerra. Shrek fue concebido como la antítesis de Disney, y mientras el castillo del ratón prometía perfección, Shrek proponía ironía, desparpajo, mugre, y en lugar de ser princesas delicadas, habían ogros sudorosos. En vez de canciones angelicales, existían chistes escatológicos. Y en donde Disney hablaba de magia y de amor verdadero, Shrek respondía con sarcasmo, burla y autoaceptación. Sin embargo, llevar esta idea al cine no fue nada fácil. La producción atravesó una serie de tragedias, giros y decisiones que cambiarían el rumbo del proyecto por completo. Originalmente, el papel de Shrek fue grabado por el comediante Chris Farley, quien había hecho más del 80% de los diálogos antes de morir repentinamente a los 33 años. Su muerte dejó todo el equipo devastado y, por supuesto, la película en pausa. Fue entonces cuando entró en la escena Mike Myers, el cual decidió regrabar todo el papel desde cero. Al principio usó su voz normal, pero no quedaba nada bien. Algo no encajaba con el carácter del ogro. Entonces, inspirado por su madre escocesa, Myers propuso usar un acento escocés. Esa decisión cambiaría para siempre a todo el personaje. DreamWorks tuvo que invertir $4 millones adicionales para volver a grabar todos los diálogos, pero valió completamente la pena. Shrek finalmente tenía la voz, el alma y, por supuesto, la personalidad que todos conocemos. Eddie Murphy dio la vida a Burro, aportando una energía inigualable, el cual transformó al personaje en uno de los más carismáticos de la historia del cine animado. Y Cameron Díaz completó el trío como la princesa Fiona, una heroína que rompía con todo lo establecido, fuerte, sarcástica, independiente y, sobre todo, alguien imperfecta. Mientras tanto, los animadores se enfrentaban a su propio desafío. El lodo, el agua, el fuego, el pelaje, todo debía sentirse real y grotesco a la vez. En anteriores videos ya te he hablado cómo el equipo de Pixar desarrolló nuevas tecnologías. Por supuesto, Jeffrey Katzenberg sabía acerca de todo esto e invirtió todos sus recursos para que esta animación fuera superior a la de Toy Story. Y aunque parecía una coincidencia, el villano de la historia, Lord Farquaad, tenía un parecido inigualable a Michael Eisner, el antiguo jefe de Katzenberg y un directivo importante en la corporación de Disney. Por supuesto, esto no era casualidad, era una sátira disfrazada, una burla directa al hombre que lo había dejado fuera del trono, y Shrek, por supuesto, no solamente quería ridiculizar a los cuentos de hada, también quería hacer una mofa a Disney. El castillo de Duloc, la música y los personajes secundarios parecían salidos de los clásicos de los 90s como toda una parodia. Sin embargo, nada de esto fue suficiente para frenar el estreno. Los abogados de DreamWorks revisaron cada escena y concluyeron que no había base legal para una demanda, ya que al enterarse de los cuentos de hadas, Disney comenzaría una investigación para tratar de frenar la mítica película del Ogro Verde que todos conocemos. El 18 de mayo, cuando se estrenó oficialmente en los cines, el mundo cambió por completo. Con un presupuesto de $60 millones, recaudó más de 484 millones en todo el mundo. La crítica la adoró y el público la convertiría en un fenómeno hasta el día de hoy. Pero el impacto de Shrek fue más profundo que los números. Fue una película que habló de aceptación, identidad y amor propio. De cómo ser diferente podía ser precisamente lo que nos hace especiales. Mostró que el humor, la ironía y la vulnerabilidad también podían coexistir en una historia animada. Y por primera vez el cine infantil se permitió reírse de sí mismo. Shrek dio origen a algunas secuelas, algunos spin-offs y un universo que se expandió durante décadas. El gato con botas, interpretado por Antonio Banderas, se convirtió en un icono propio. Y el ogro, por supuesto, aquel que nació de la venganza, terminó con una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Hoy, más de 20 años después, Shrek sigue siendo una lección para toda la industria. Una prueba de que la animación no necesitó seguir moldes y que la perfección no es sinónimo de éxito, pero también que el arte puede surgir incluso de la rabia. Detrás del humor, del lodo, Shrek fue la venganza más dulce de Hollywood. La historia de cómo un hombre traicionado convirtió su rencor en una obra maestra que el día de hoy todos amamos. Y quizás esta sea la moraleja, que incluso los monstruos pueden tener corazón y que a veces los cuentos de hadas nacen de lo más común, como de un pantano.